El intestino perezoso es una condición intestinal que cualquiera de nosotros podría padecer sin saberlo. Se trata de una alteración del tránsito intestinal que ralentiza y causa distensión abdominal, heces duras y dificultad para evacuar. Como muchas personas dicen que sufren de estreñimientos y o constipación. Esta condición puede tener causas fisiológicas, en particular en relación a la edad o el embarazo, patologías relacionadas con enfermedades del colon o para un estilo de vida incorrecto o estrés excesivo o alimentación poco adecuada. Entonces, teniendo en cuenta que muchos de los que sufren el intestino perezoso presentan hinchazón en la zona abdominal, pueden también presentar dolor y calambres. La permanencia de las heces en tracto intestinal dan sensación de estar lleno incluso después de la defecación. Esta situación puede conducir a la presencia de síntomas adicionales, tales como el mal aliento por la mañana debido al gas que permanece en el intestino durante la digestión, hemorroides por el esfuerzo durante los intentos de evacuación, dolor de cabeza, celulitis debido a la reducción de la cantidad de sangre en los miembros inferiores, y otras consecuencias pueden ser cistitis, es decir, infección en la vejiga, presencia de enterobacterias en el intestino, diverticulitis, enfermedad del colon que se produce debido a que las heces están demasiado duras y permanecen mucho tiempo en el tracto intestinal, causando irritación y proliferación de bacterias, es decir, fecaloma, acumulación de heces en el recto que habitualmente se presenta en las personas mayores. En este sentido, hay que saber qué comer, y entre los alimentos recomendados en esta condición de intestino perezoso están incluir frutas y vegetales como las ciruelas que estimulan la actividad intestinal. No pasemos por alto el consumo de legumbres como los frijoles de soya y granos enteros. Entre estos aderezos grasos, lo mejor es utilizar el aceite de oliva. Seguir una dieta balanceada también significa comer lentamente y no someter el cuerpo a un horario sin pautas. Es importante hacer las comidas en horas fijas bien definidas para favorecer la regularidad intestinal. Es también importante beber por lo menos 2 litros de agua al día, evitar el alcohol, evitar condimentos demasiado pesados, evitar el chocolate. Tampoco se aconseja comer dulces o salsas o carnes grasas o leche entera. Tampoco es bueno la harina refinada, tomando como ejemplo el pan blanco. Si la alimentación correcta no es suficiente, entonces se pueden utilizar algunas hierbas naturales, tomando en cuenta las que funcionan como antiinflamatorias y laxantes que facilitan el tránsito intestinal, es decir, y la llegada a los destinos de los residuos de la digestión. También es bueno el diente de león como depurante y laxante porque estimula la regularización y el movimiento intestinal. De igual manera, tomar agua tibia con miel ayuda a limpiar el tracto intestinal y promover la reducción de los residuos. Durante el día, por la misma razón, se podrían tomar también unos vasos de agua caliente con limón, que eso les ayudaría bastante con el síndrome del intestino Aragán, perezoso, por decirlo así. También hay que descartar otras patologías, como podrían ser el síndrome del intestino irritable, que también da distensión abdominal, con la diferencia que aquí puede haber
diarrea o constipación, que le dicen estreñimiento de en un tiempo o en el otro. De igual forma, podría haber alguna obstrucción intestinal, que esto es una patología que sí hay que diferenciarlas con un diagnóstico médico, que por cualquier cosa usted no puede decir que es un intestino perezoso, más bien si tiene algún tipo de dificultad para poder evacuar y está viendo que está aumentando de peso y está evacuando poco, debe ir a un profesional de la salud, dígase donde un médico general que lo vaya en ese sentido, si no le puede ayudar, a recomendar un gastroenterólogo o más bien referirlos. Gracias.